El podcast. Con Vir Puente y Panambi Garcés. Segunda temporada. El Senado de la República es una de esas instituciones poco conocidas, pero fundamentales para la democracia. En los años recientes, la Cámara de Senadores ha adquirido protagonismo por las funciones que desempeña y por la pluralidad ideológica de sus integrantes. Más allá de mitos, en este episodio exploramos un poco más del trabajo parlamentario del Senado. Nos acompaña la senadora Mónica Fernández Balboa, expresidenta del Senado mexicano y actualmente presidenta de la Comisión de Gobernación. Bienvenidas, bienvenidos a la segunda temporada de Parlamentos, el podcast, con Vir Puente y Panambi Garcés. Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Parlamentos, el podcast. Como siempre, contentos, emocionados por grabar un nuevo episodio. Hola Panambi, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, contento. Además, nervioso por tener una invitadaza especial, que es una buena amiga, pero también es un personaje político muy importante en este país. Es una política tabasqueña del partido en el gobierno de Morena, quien además tiene una larga trayectoria política. Ha sido legisladora federal, ha sido diputada federal, ha sido senadora, y no solo eso, fue presidenta del Senado de la República, que no es poca cosa para las personas que nos escuchan o que nos ven. Y ella es Mónica Fernández Balboa. Mónica, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias a ustedes que me invitan. Estoy nerviosa. No, este es tu espacio. Les acabo de decir hace un momento entre risas, pero estoy nerviosa porque realmente es mi primer podcast en la vida. Entonces, estoy aquí estrenándome en esto. Buenísimo. Ojalá que seamos un buen augurio para tu vida en los podcasts. Es un público además muy amable el que nos escucha. Que sí. Les decía que Mónica es una política con mucha experiencia y es actualmente senadora. Preside una de las comisiones más importantes del Senado de la República. Fue presidenta del Senado, y a veces para el público que le interesa conocer la vida senatorial, pues un poco se imaginan puro glamour, se imaginan a los senadores y senadoras como seres inalcanzables. Si hay élites políticas, la élite de la élite sería el Senado de la República. Que sí responde, ¿no? un poco a eso, ¿no? Los políticos profesionales que llegan al Senado es normalmente gente que tiene bastante experiencia en el legislativo o en sus estados, o sea, que llegan ahí porque traen una trayectoria robusta. Claro, no es para improvisados por lo regular el Senado, y en general en los diseños institucionales de los países que tienen dos cámaras, por lo regular, pues lo que tienen es una cámara como más pasional, mucho más de debate, y una segunda cámara, un Senado mucho más racional, mucho más deliberativo. Algunos les gusta pensar que es como una especie de freno como que enfrían las pasiones que a veces dominan a las cámaras bajas. Y claro, tiene que ver con el perfil de quienes los integran. Ahora, pensando en esta configuración de cómo se da, platícanos cómo es para ti llegar al Senado. Pero algo bien importante es no solo llegar al Senado, llegar a la presidencia del Senado de la República. ¿Cómo fue llegar sí al Senado, pero nos interesa llegar a la presidencia del Senado? No debió haber sido sencillo, ¿no? No, para nada. Primero decirles que esta descripción que acaban de hacer de lo que es el Senado, efectivamente es la descripción ideal
y lo que sería lo más deseable que pasara, no necesariamente. A veces se desatan las pasiones porque también se desatan las pasiones, también. Sí, efectivamente, empecemos por recordar que los senadores son representantes de las entidades y la Cámara de Diputados son representantes populares. Entonces también eso influye un poco en el, digamos que en el ánimo o en los perfiles que integran ambas cámaras. Y pues cada partido también define qué perfiles son los que quieren que los representen. En este sentido, por eso es que se supone que cada cámara tiene su particularidad, su peculiaridad en cuanto a su desarrollo, a su forma de trabajo, y efectivamente lo ideal es que haya equilibrio. Sin embargo, pues las pasiones están en todas partes y más en los donde hay política hay pasión. ¿Ha sido sencillo? No, no ha sido sencillo. De hecho, llegar de entrada, pues bueno, modestia aparte, fui la senadora más votada en todo el país en las elecciones del 18. Y encabezaba yo además la fórmula, entonces sí, fui la más votada en todo el país. Pero una vez que llegamos a la Cámara de Senadores, en nuestro grupo parlamentario había también perfiles muy importantes. Entonces, cada quien tenía sus aspiraciones. Y tuvimos diferentes asambleas internas para decir en qué posiciones queríamos estar al interior del Senado, ¿no? Ya cuando estuviéramos, o sea, estas fueron previas a la instalación formal. Yo, desde ese día, desde el primer día me preguntaron en qué comisiones quería estar y yo dije, yo quiero estar en la presidencia. Yo quiero estar en la presidencia del Senado. Se me quedaron viendo raro, que como que hay otros que lo merecen o más intereses o lo que fuera. Sí hubo una discusión, una negociación. Y la verdad es que en ese momento yo tuve algunos contratiempos personales de salud en mi casa en Tabasco y me alejé un poco de esta negociación, por decirlo así, y pues me hablaron por teléfono y me dijeron, oye, Mónica, estás en la terna, pero si no se logra, ¿aceptas la vicepresidencia? Y dije que sí. O sea, dije que sí, entonces entré directamente como vicepresidenta de la mesa directiva del Senado de la República. O sea, ya estabas en la antesala. Exacto. Ya estabas como... O en la mesa. Pues sí, pero ya era una carta. Uh-huh. Ya era una carta para cuando fuera la sucesión de la presidencia. Fíjate que no lo pensé así en ese momento. En ese momento la verdad es que fue intenso. Para empezar, era pues la primera vez que llegábamos en un proyecto que pues integrantes de un partido que se había formado 4 años antes. Claro. Uh-huh. Entonces era la primera vez que llegábamos, fue un gran cambio en el 18 cuando nos instalamos las cámaras y además era la primera vez que teníamos los órganos de dirección. Claro. No solamente como partido, sino este movimiento que teníamos desde hace tanto tiempo, ¿no? Exacto. Entonces, sí, porque entendemos que no es lo mismo llegar como partido político, como grupo parlamentario, a tener la mayoría y tener esta primera mano en los órganos de dirección. Exactamente, sí, claro. Exactamente. Entonces, pues fue aprender también. Fue aprender y ir conociéndonos, ir conociendo las personalidades de todos. Había personajes, o hay personajes, hombres y mujeres que con una gran carrera, hay unos que, pues a lo mejor con más fama que otros. No necesariamente más buenos que otros. Claro. Sí, pero pues bueno, tienes que aprender, ¿no? Todo esto y además
También los grupos que durante casi 100 años fueron mayoría, también tenían que aprender a hacer oposición, también tenían que aprender a que no se iba a hacer su voluntad, sino que había otra composición de fuerzas. Entonces, fue un procedimiento intenso, fue un procedimiento de aprendizaje, de experiencias, de conocimiento, de trabajo, muy enriquecedor, que al siguiente, pero además con algo fundamental. Era la primera vez que en un organismo legislativo había o hay el 50% de mujeres. Claro. Entonces, esto también ha sido un parteaguas y ha sido un hecho que nos ha marcado no solo a mí, sino a la mayoría de las mujeres del Senado, y puedo decir que en muchas partes, porque esto nos permitió que, si bien tenemos siempre las cosas en contra y las cosas más difíciles históricamente, sí, esto nos ha permitido que pudieran ir transitando los temas de igualdad, y nos permitió que el segundo año entonces dijéramos, pues tiene que ser una mujer, claro, porque va a ser siempre hombres. Entonces, de esa manera, alcé la mano. ¿Y hubo resistencias cuando dijeron el segundo año que sea una mujer? ¿O ya como que los hombres dijeron, bueno, pues sí? O sea, ya como que bajaron la cabeza. No. Ay, ¿cómo crees? No. Sí hubo pataleo. Sí, por supuesto que hubo pataleo. Quiero decirte que la realidad es que, en términos generales, yo tengo que reconocer que también los compañeros senadores que tenemos en estas 2 legislaturas que llevamos han contribuido, han aguantado, han sido una parte importante para lograr muchos de los cambios que a lo mejor podemos hablar más adelante, que se han dado en nuestro país gracias a esta conformación paritaria del Senado y también de la Cámara de Diputados. Pero claro que hubo resistencias, y más que nada por género. Yo creo que las resistencias eran por temas personales, ¿no? Y particulares. A mí me tocó contender con un compañero. 3 veces tuvimos que hacer la elección interna. En las 3 ocasiones interna de nuestro grupo para ver quién iba a representarnos. En las 3 ocasiones gané, y impugnaba y no puede ser. Y entonces, en 3 ocasiones, hasta que ya finalmente llegamos al pleno, y casi fui votada por mayoría. Tuve un voto en contra, obviamente. Por unanimidad. Prácticamente unanimidad. Y no creo que haya sido por género, te digo, creo que más bien era un asunto particular de sus intereses personales, lo cual también es válido en esto. Y de esa forma me convertí en la primer mujer presidenta de la mesa directiva del Senado, ya con esta estructura del Senado de la República, mesa directiva, junta de coordinadores, porque antes, ¿te acuerdas que tenía otra figura? Era la gran comisión y otra forma el Senado. Las mesas directivas antes eran mensuales prácticamente. Exacto. Entonces había una gran inestabilidad. Y fui la primer mujer ya en este siglo en convertirme, por este ejercicio de paridad, en la presidenta del Senado. Qué increíble. Sí. ¿Dirías que en algún otro aspecto, además de la presidencia, influyó la paridad en las comisiones? ¿Cómo les fue? ¿Cómo es la operación de los senadores con la paridad? Fíjate que, te digo, al principio nos costó mucho trabajo, pero ahí sí te puedo decir que todas las mujeres de todos los grupos parlamentarios nos pusimos pues a las vivas. Entonces, yo te puedo decir, incluso hice un libro. Con este análisis. El 51% de las presidencias de las comisiones legislativas del Senado de la República están presididas por mujeres. Todas las comisiones tienen composición paritaria. En mi gestión como presidenta
el 60% de los cargos administrativos de la institución del Senado eran mujeres, o sea, la directora jurídica, la de transparencia, la de, o sea, casi todos los puestos para no senadora, sino la estructura administrativa del Senado de la República eran mujeres. Pero aún más, el libro lo hice porque dije, bueno, a ver, ¿qué tiene de importante que ya llegamos las mujeres, ¿no? Ya vemos el 50% aquí en este Senado. ¿Qué es lo relevante? O sea, ¿por qué hacemos tanta bulla? Claro. Y pues lo hacemos porque me puse a analizar y en ese momento el 53 o 54% de todas las iniciativas que se habían presentado en el Senado las habían presentado mujeres. Pero el 86% de las iniciativas presentadas por las mujeres eran de temas sensibles a las mujeres. Eran de los temas que antes estuvieron invisibilizados. Te voy a hablar de temas desde que sea por ley que en los trabajos puedan tener el derecho de salir un momento a lactar, a amamantar a sus hijos, o sea, desde esas legislaturas hasta un sinfín de iniciativas que gracias a Dios hemos podido ya aprobar y que se han creado para la protección de los derechos de las niñas, niños, adolescentes, contra la discriminación, contra la violencia. O sea, ha sido un mundo de iniciativas, pero un mundo de trabajo que se ha concretado y que ha sido promovido por las mujeres. Y los hombres han apoyado, o sea, no han dicho no. Pero sí, esa es la importancia. Estos temas tan invisibles como que la pederastia no prescriba el delito de pederastia, o sea, que no prescriba nunca, por fin se hicieron. Que esté el principio de paridad en la Constitución, por fin se hizo. Que el feminicidio sea considerado delito grave, por fin, o sea, todas esas cosas que son nuevas en el país o en el mundo, pero no se había, yo creo que a lo mejor no había habido la sensibilidad para visibilizar todos estos temas y que entre todas pudiéramos impulsar, porque la verdad, todos estos temas, todas nos unimos para impulsarlos y para ir trabajando y sacarlos adelante. Ahora, tú llegas a la Cámara de Senadores y Senadoras y ya finalmente después de este proceso llegas a la presidencia del Senado. Una vez que alguien llega a la presidencia de un parlamento, de un congreso, adquieres como, creo yo, eso te quisiera preguntar, adquieres como otro nivel de responsabilidad. Porque ya no estás en tu trinchera política, en la batalla, en la contienda electoral. En la contienda, exacto. Sino que te conviertes en un árbitro imparcial, tratar de atemperar los ánimos de todos en los debates que son intensos. Los debates parlamentarios son intensos, pues si no, no serían debates parlamentarios, serían otra cosa, rituales de otro tipo. Y desde ahí tienes que, de alguna forma, ¿cómo le haces para desprenderte un poco de eso? Porque tienes que tener cabeza fría en la intensidad de las sesiones, pero a su vez no renuncias a tu militancia, tú sigues siendo integrante de un partido político. ¿Y cómo puedes buscar esos equilibrios? ¿Es eso posible? Es decir, ¿es posible presidir el Senado y desprenderse de esas pasiones? ¿O inevitablemente finalmente terminas cediendo a la intensidad del debate? Yo creo que es posible, yo creo que es muy difícil, por supuesto que es muy difícil, y sí creo que es posible, y ahorita te voy a explicar por qué, y también creo que es lo deseable. Cualquier presidente de cualquier organismo, donde haya diferencias de partes, tienes por obligación, o sea, precisamente presides
para todas y para todos. Entonces tu actitud tiene que ser con equilibrio. Eso es lo deseable. Un juez, el del INE, va. El del INE, te pueden caer bien unos, te pueden caer mal otros, pero te tragas lo que digan porque no puedes, o sea, tú eres el árbitro y tienes que ser imparcial y trabajas para todos. Entonces, ¿cómo le haces? ¿Cómo le puedes hacer? A mí me funcionó, espero, no, creo que ha habido buenos comentarios hasta ahorita. A mí me funcionó apegarme a la ley. Hay un manual, o sea, la ley es muy clara. O sea, hay una ley orgánica, está la Constitución de la República, está la ley orgánica, está el reglamento del Senado. Entonces, si tú haces valer todos estos principios y tratas de no salirte de lo que dice la ley y al contrario, conducirte siempre con apego a lo que dice la ley, pues por mucho que también les guste a unos o les guste a otros, pues tienen que hacer lo que dice la ley. Y si yo me guío con eso, pues también mi margen de equivocarme, pues lo vas reduciendo, porque no tienes, o sea, si yo estoy apegada a la ley, sí, claro, pues se quita la discrecionalidad. Ahora, que se me revolvía el hígado a veces, por supuesto, o sea, de que estás viendo y pues oye, uno es ser humano, ¿no? Sin embargo, pues sí, hacía yo ejercicios de autocontrol. Mindfulness. De autocontrol para poder, para poder mantener la situación, porque traté todo el tiempo de decir, es la presidenta del Senado, no es Mónica. Es la presidenta. Entonces, como presidenta, mi prioridad es que la institución funcione. Y la institución tiene muy marcados todos sus protocolos de acción. Entonces, ese es mi trabajo. Entonces, traté como que todo el tiempo de hacerlo. Te digo, difícil, sí, por supuesto, porque había cosas, pues muy difíciles, pero pues bueno, tiene hay escenas emblemáticas de la legislatura y que sorteaste con toda elegancia, diría yo. Pero digo, yo me acuerdo, por ejemplo, del proceso de designación de la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo creo que fue de los momentos más difíciles. Pues no sé si hubo otro momento más difícil que ese. En el pleno, me refiero. Hubieron dos. Más que ese fue la toma de protesta de la persona que había sido designada, porque mi tarea como presidenta, lo dice la Constitución, es tomarle la protesta a la persona que fue electa, que no la elegí yo, claro, que fue electa en un proceso, ¿no? Entonces, pues hubo ahí no sé si nos escuchan de otros países, pero hubo un zipizape, una empujadera. Así es. ¿Qué pasa en otros países? ¿Qué pasa? Que no es exclusivo de México. No, es de todos los parlamentos. Entonces hubo pues hubieron jaloneos y golpes y entonces, pero además trataban de llegar a mí para impedir que yo tú tomaras la protesta, hiciera la toma de protesta, ¿no? Entonces, sí fue un momento muy difícil. Creo que me salvó que yo estaba viendo hacia el frente y entonces no estaba yo viendo todo. Lo que estaba pasando atrás de ti. Claro, hasta que vi. Actitud de vida, enfoque en lo que tienes que hacer y que atrás se peleen. Exacto, entonces creo que cuando reaccioné fue cuando vi un puño así cerca ya de mi cara y dije, oh. Pero cuando terminó, efectivamente, cuando terminó eso, quiero decirte, cuando terminó este episodio, este zafarrancho, no, yo estaba muy, muy afectada. O sea, sí estuve muy afectada porque no me fui a salvo, sí me alcanzaron a agredir, sí me
me jalonearon, entonces estaba yo pues muy tensa. nerviosa, tensa, y bueno, tan tensa que terminando mi periodo como presidenta de la mesa directiva, me fui a la Fiscalía General de la República y puse una denuncia por agresión, porque soy una firme convencida y luchadora de evitar la violencia contra las mujeres en cualquier circunstancia. ¿Por qué no lo hice en ese momento? Porque era yo la presidenta. Y entonces, de entrada iban a decir que iba yo a valerme de ser la presidenta del Senado para tener influencias, ¿no? Sí. En esto. Y tenía yo que guardar también la institución, cuidar la institucionalidad y esta imparcialidad. Imagínate que la presidenta del Senado le pone una denuncia a un senador, pues no. Entonces me esperé, hice todo eso, me esperé y ya lo hice. Pero sí fue un momento muy, muy difícil, que tienes que mantener la calma, porque no eres tú, vuelvo a decirlo, es Pero la tienes institución. clarísimo la institución y al Es. final te pusiste en resguardo denunciando, pero ya cuando no había una autoridad de por medio que hiciera Sí, difícil. sí, así lo hice. Y otra vez llegaron corriendo a denunciar, a tomarme la tribuna. Estábamos en una sesión y veo que se bajan así todos, y una actitud de pocos amigos, o sí, dije, ¿qué está pasando? Y bajan así con cables en la mano y dicen, acabamos de encontrar cables, esto es inaudito aquí en el Senado de la República. Cables porque decían que estaban de espionaje en las oficinas de las y los senadores. Nos graban, esto no es posible. Entonces iban a hacer pues no sé qué pensaron hacer, pero en ese momento dije, efectivamente esto no es posible y tenemos que investigar inmediatamente. En este momento suspendo la sesión para hablar a la Fiscalía General de la República. Nadie sale de sus lugares, se acordona todo y empezamos la investigación. No pensaron que fueras a tener esa reacción. Se quedaron, ok. Claro. Y lo hicimos así. Y efectivamente llegó la fiscalía. O sea, pues imagínate, yo era la responsable de toda la institución. Claro. Entonces, cerrar todas las puertas, nadie sale, nadie entra, y pues a revisar y averiguar y peritajes y todo, hasta que quedó aclarado. Entonces, sí, fueron momentos difíciles porque tienes que tomar decisiones así muy fuertes y esto. Y la última, pues pandemia. Sí, seguro. Claro, te tocó que surgiera la pandemia y tomar decisiones de cómo seguir. No puede parar el Parlamento. ¿Cómo hacerlo operativo? ¿Cómo no puede parar? Es una institución que no, incluso ni el decreto del gobierno, la actividad legislativa no puede detenerse, porque pues son cosas, tienen que atender asuntos también de emergencia, etcétera. Definir cómo seguir trabajando en ese contexto tan delicado, sobre todo en ese momento de tanta incertidumbre. Ahora decimos, bueno, pues por vía remota, etcétera. No, en ese momento no existía esa posibilidad. Ni siquiera sabíamos usar el FaceTime. Claro. O sea, Sí, seguro. Claro. Fíjate que aún más, aún todavía más grave, en nuestras leyes, en la Constitución está previsto un estado de emergencia o por un problema como el que vimos, que pues está en todo el mundo, no sabíamos qué era lo que estaba pasando, para el Poder Ejecutivo. Pero para el Poder Legislativo y para el Poder Judicial no hay una sola mención. Pero lo mismo en ningún país de Latinoamérica y en muchísimos países de Europa. Yo me comunicaba con presidentes de congresos de Brasil, de otros estados, me decían, ¿qué vamos a hacer? O sea, no. Ustedes ya saben, nosotros no. ¿Cómo vamos a entrarle a este tema? Me atrevo a decirte que lo platiqué incluso con el presidente de la Corte, con el ministro presidente de la Corte, porque él era la cabeza también del Poder Judicial, y decía, pues es que no está previsto. Él con la salvedad de que pues ellos pueden tomar acuerdos porque son la máxima autoridad, pero yo tomaba un acuerdo y si nos impugnan
pueden recurrir a la Suprema Corte. Claro. Entonces teníamos esos riesgos. Entonces tuvimos que tomar acuerdos y medidas muy importantes porque teníamos que salvaguardar la integridad física, no solamente de todas las senadoras y senadores, sino de todo el personal que llega a trabajar. En un día de sesión son 5,000 personas que entran y salen al Senado de la República. Entonces, que teníamos que resguardar todo esto, pero tampoco podíamos poner, como dicen ustedes los comunicólogos, la pantalla en negro, porque teníamos que seguir funcionando y el canal del Congreso tenía que seguir funcionando y teníamos, Y los trabajos legislativos y los en general. trabajos. Entonces, sí fue un momento difícil, sí fue un momento de mucha tensión, yo creo que como en todo el mundo, porque no sabíamos, porque había incertidumbre, porque no sabíamos si salías a la calle y respirabas el aire, Claro, te ibas a sí, sí, contagiar, sí, ¿no? sí. Era muy grave. Incluso cuánto tiempo iba a durar, ¿no? Si era una medida que iba a durar un mes o si teníamos que hacerlo ya 2 años. Exacto. Y pues inventamos ahí también, Sí. con todo un gran equipo de comunicación que tú conoces muy bien, que es el canal del Congreso, y con un gran equipo parlamentario que también conoces muy bien, ideamos cómo poder hacer toda esta transición a sesiones a distancia, implementar las plataformas, todo esto, y pues bueno, ahí lo fuimos. Que en general es algo en lo que el Senado es pionero y va a la Sí. punta en la transparencia de su información, en el portal de internet, en la celeridad con la que suben los documentos. Es lo mejor, me parece que Hasta ahorita No, sí. y lo que yo decía es que además todo eso fue posible gracias a el acuerdo político. O sea, porque imagínense en esas circunstancias que la oposición se atrincherara y dije, vamos a impugnar todo. A mí me lo ¿no? hicieron. ¿No? Sí, me lo hicieron. pasó. Sí pasó. Sí pasó y era muy difícil porque, haz de cuenta, hay una pandemia en el mundo, todo el mundo en cuarentena, etcétera. Y entonces llegaba el grupo parlamentario del PAN, de derecha, decía, no podemos cerrar, es que son flojos, quieren cerrar todo para evitar eso. Yo, ¿ok? Y al día siguiente, por escrito, me decían, es una irresponsabilidad que esté abierto y que convoquen porque nos ponen en peligro, nos van a meter. Entonces, ok, los convoco. No, era así como que de psicosis, pero además todo por escrito. Claro. Todo por escrito. O sea, me decían y salían a dar sus ruedas de prensa hasta que dije, ya tengo mayoría. Se tienen que tomar decisiones, yo no puedo estar jugando, es mi responsabilidad. La Constitución me dice que soy la responsable en ese momento de la integridad física de todos los legisladores, así que lo siento. Claro. Sí se tuvo. Y así como ha habido estos momentos que dices que son de tensión, de golpeteo, de negociación, platícanos algo divertido, chusco, que te haya pasado en este trabajo que empezaste. Porque no todo es seriedad, ¿no? No. O sea, también es una institución donde pasan gran Son parte de seres su humanos. vida. Y algo que muchas veces el público no alcanza a ver es que una cosa es lo que sucede en el pleno, que es como un performance en donde todos juegan un papel, como en una obra de teatro en la que está el villano, el bueno, el malo, etc. Entonces todos teatralizan un poco. Pero abajo hay una convivencia común, cotidiana, son incluso amigos, aunque sean de otro partido político. Es decir, yo veo cómo se llevan muy bien entre ellos, se conocen, son camaradas, etc. Pero una cosa es lo que pasa en el ejercicio ya de la representación y otro no. Entonces, sí es un poco desmitificar que no siempre se están peleando, no siempre no siempre es conflicto y que a veces suceden también cosas, anécdotas divertidas, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que para mí mi primer gran aprendizaje cuando llegué fue que encontré gente que en el debate esto era muy violento y entonces yo decía,
órale, pero ya creo que es como los matrimonios, ¿no? Que te peleas un día y al día siguiente tienes que decir, bueno, vuelta a la página y vamos a empezar de nuevo, ¿no? Porque tienes que llevar una relación varios años y terminamos llevándonos eso. Mira, momentos divertidos hay muchos, porque hasta el mismo debate hay veces que te da risa. La realidad es que hay veces, hace algún par de sesiones, yo oigo algo que están diciendo y no puedo evitar, o sea, reírme, ¿no? Y de buenas a primeras oigo que alguien me dice, no te rías, y yo, ups, perdón, pero me da más risa, o sea, no lo sé. No estoy hablando de burla, sino de que te causa gracia. Pero uno de las veces que yo creo chuscas para todos es que, como ustedes saben, estamos en el Senado, traemos el tema de la regulación de la cannabis para uso lúdico. Entonces, cuando empezó el tema, que íbamos a empezar el análisis y la revisión, pues viene una manifestación y que se van a quedar aquí los promotores, la Organización de Marihuanos de México. Pues, ¿ok? Y entonces al día siguiente, pues, ¿por qué van a estar ellos? Entonces llega la cooperativa de consumidores de cannabis de tal estado. Entonces empiezan a llegar, o sea, marchas y marchas y marchas, todos en pro, pero todos diferentes y todo. Y de buenas a primeras hacen, no solamente en las afueras del Senado se instalan, sino que siembran en los arriates de los parques. Y un día hacen un marihuatón. Y entonces se cierra la calle, o sea, y todos fumando, y hicieron una... ¿Sí les llegaba el tufazo? Fogata. No, bueno. No. O sea, tú veías desde adentro la nube que nos rodeaba en el Senado. Debió haber sido una sesión muy divertida esa, la del Senado. Pues mira, yo creo, porque decías, bueno, ¿y ahora qué hacemos? O sea, es la única sesión en la que no se pelearon. No sabemos por qué, pero todo era armonía. Todo era armonía. Mira, yo lo que sí te puedo decir es que fue una sesión muy larga y fue muy dura, porque era un debate, no me acuerdo, no me acuerdo qué debate era, porque no me acuerdo qué era. Pero subían y todos echaban piña por todas partes, pero bajaban muertos de la risa. Entonces yo creo que sí afectó. Yo creo que a lo mejor cambió el tono de la conversación. Ya sabemos una estrategia para dirimir la conflictividad en los parlamentos. No, es que te lo prometo, o sea, y además tienen ahí, hasta el día de hoy, tienen en los arriates sus plantas. Sí. Y de diferentes tamaños, y o sea, como un paseo turístico para que los vayas a conocer. Entonces, pues, por supuesto que es chusco. Qué buena anécdota. Mónica, estamos casi terminando nuestro podcast y hay una pregunta que queremos hacerte y que creo que es importante para el público que nos escucha. ¿Qué le dirías a una joven que se interesa en la política y que te ve a ti y te ve y dice, mira, hay personas interesantes, me gustaría ser como esa persona que ha tenido éxito en la política, que ha aportado cosas relevantes, que ha presidido el Parlamento mexicano? Es decir, ¿cómo decirle a alguien que tiene ese interés? Pienso en una jovencita que recién está conociendo el mundo y que se identifica de alguna forma contigo. ¿Qué le recomendarías? Pues primero decirte que qué gran responsabilidad es hacerme una pregunta así, porque no es fácil. No es fácil. ¿Qué le diría yo a una jovencita, a un jovencito? Adelante. Sueñen y trabajen por conseguir sus sueños.
y trabajen por construir sus sueños. Y para eso se tienen que preparar. Pero en todas me refiero a todo lo que deseen. Si quieren ser grandes ingenieras, grandes ingenieros, astronautas, eso. Pero si deciden este camino de la política, primero tener muy claro que la política es una vía para poder servir a los demás y poder hacer cosas por los demás. Si perdemos de vista esto, y si los jóvenes o las jóvenes quieren ser políticos por estar ahí sentados y el glamour y eso, entonces olvídenlo mejor. Dedíquense a otra cosa, porque no es por ahí. La política, yo creo que tiene que ser, primero, humildad. Y segundo, tener esta vocación de servicio. ¿Y por qué humildad? Porque si llegamos, yo en mi caso de legisladora, pues es porque la gente quiso. Y la gente de mi estado quiso que yo estuviera ahí, pues para hacer las cosas que les dije que iba a hacer, ¿no? Y no para estar, ¿cómo dices? Glamour. El glamour, sí. No para eso, sino es un compromiso que uno adquiere con los hombres y las mujeres que están depositando tu confianza, su confianza en ti. Entonces, eso es lo primero que tienen que tener en cuenta. Y tienes que tener humildad para poder asimilarlo y para poder trabajar en consecuencia. Eso es mi recomendación. Porque el poder puede marearte, ¿no? Claro, por supuesto que sí. Más que el poder, yo creo que todo esto, yo conozco a muchos jóvenes y tengo relación y trato de estar en permanente comunicación con muchos jóvenes. Y hay veces que me dicen, no, es que ya queremos y están jovencitos y y que queremos ir a caminar porque quiero ya ser diputado o diputada y ya tengo hasta mi camisa y estoy en mis clases de oratoria para caminar así. Y yo, ¿y qué vas a ofrecer? ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, pues es que voy a estar... Sí, pero ¿para qué? ¿Cuál es tu agenda? Pues es que yo soy de los jóvenes y soy... Sí, y... O sea, está bien, eres joven, me encanta. Pero ¿y para qué me sirve a mí, mexicana, que haya un joven ahí? Entonces me dicen, ay, es que eres muy dura. No, a ver, hagamos primero esa reflexión, ¿no? Entonces, eso es lo primero que yo les recomiendo. Primero, todo lo que deseemos, tenemos que trabajar para construirlo. Nada nos los va a regalar nadie. Tenemos que trabajar, tenemos que prepararnos y sigamos soñando y soñando y soñando y todo lo vamos a poder lograr. Pero seamos claros, seamos conscientes. Si lo que quiero es ser astronauta, pues me dedico a ser astronauta. Pero si lo que quiero es dedicarme a la política, pues hay que priorizar cuál es mi objetivo para estar en la política. Qué maravilla. Muchas gracias. Yo creo. Pues muchas gracias por haberte dado el tiempo de compartir esto con nosotros. Creo que es una reflexión riquísima en un montón de aspectos, no solo como tu papel como política, sino también lo que puedes dejar justo para los que pudieran vernos y se puedan inspirar a participar y a servir desde ese medio. Te agradecemos muchísimo que estés aquí. No, al contrario. No, te digo, yo encantada. Y con esperamos que te hayas divertido. Sí. Exacto, esperamos que te hayas divertido. Y esperamos también que el público que nos escucha recuerden enviarnos sus comentarios o también seguirnos por las redes. ¿Tú tienes redes también? ¿Te pueden seguir, no? Sí, por supuesto, en Mónica Ferval, @Mónica Ferval en todo, creo. YouTube, Twitter, Instagram. Perfecto. Facebook. Y a nosotros en Facebook. Parlamentos P, en Twitter y en Instagram. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Mónica. Al contrario, muchas gracias a ambos. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes y que ya me siento realizada de haber hecho mi primer podcast. El primero de muchos. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Bye, bye.